días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, país. Buenos días, hermanos ecuatorianos. Ya estamos listos para compartir con ustedes una jornada más de actividades. 7 horas con 2 minutos, hoy martes 6 de abril del año 2021. Los temas inherentes a la importancia que arrojan en esta mañana tienen que ver con el tema de la salud. En primer lugar, lo han dicho los entendidos, si no hay salud, no hay economía, si no hay desarrollo económico, no hay empleo, no hay producción y el país se estanca. El gobierno ha indicado que llegaron un grupo más de vacunas y se está vacunando a los que están en el primer frente de trabajo, se indica. Sin embargo, el proceso de control, de distribución, de aplicación de la vacuna sigue siendo uno de los grandes problemas que atraviesa la República. Por eso hoy estará como invitado en esta mañana con nosotros Lorena, el presidente de la Federación Nacional de Médicos del Ecuador. Así es, Emilio, estaremos dialogando con él sobre el repunte del COVID-19, el índice de mortalidad y de contagiados que ha aumentado en el país, especialmente en la provincia de Guayas y en la provincia de Pichincha. Preocupante la situación que tiene que ver, Emilio, con la crisis sanitaria en el país. Es que se pide también precisiones en las propuestas para salud ecuatorianos, no solamente lo que tiene que ver con el COVID, también los pacientes con cáncer, los ecuatorianos que sufren de otras enfermedades catastróficas, como insuficiencia renal, los pacientes que sufren de diabetes, los niños que tienen que ser vacunados con la pentavalente, una serie más de aspectos que tienen que ver con el cuidado y protección de la salud de la población. La pandemia, sin lugar a dudas, ha destapado la olla de grillos, que es el sistema de salud. La población está preocupada para saber cómo se va a impulsar un plan nacional de salud. Hoy es la pandemia del coronavirus. Mañana se tratarán de otras enfermedades importantes de temporada invernal, como el dengue, como tantas enfermedades infectocontagiosas por época invernal. Lorena, el Plan Nacional de Salud exige precisiones a los candidatos presidenciales. También ya está con nosotros el doctor Santiago Carrasco, presidente de la Federación Nacional de Médicos del Ecuador, para arrancar con el diálogo en esta mañana. Lorena, adelante. Sí, buenos días al doctor Santiago Carrasco, presidente de la Federación Nacional de Médicos del Ecuador, con quien vamos a iniciar el diálogo. Ahí lo vemos al doctor en estos momentos, ya en el campo de batalla. Ya en el campo de batalla, en primera línea. Realmente mi felicitación a usted, doctor, y a todos los médicos que en estos momentos pues se encuentran en primera línea salvando vidas, que es para lo que ustedes se prepararon. Buenos días. Quisiéramos conocer su criterio respecto al proceso de plan de vacunación que se está llevando en el país, la crisis hospitalaria que estamos atravesando por el repunte del COVID-19, la alta tasa de mortalidad de infectados que en estos momentos hay en el país. Muy buenos días, lo escuchamos. Buenos días. Primero, permítame un saludo cordial de la Federación Médica Ecuatoriana y de las Federaciones Unidas de Profesionales de la Salud. Un fuerte abrazo y el permitirnos llegar a todo el país a través de ustedes. Muchísimas gracias por esto. En realidad estamos en una situación muy compleja en este momento en el país, y compleja digo porque habíamos ya empezado desde hace más o menos 15 días a este tiempo a conversar ya con el nuevo ministro de Salud, el doctor Mauro Falconi, y para colmo de males parece que el país está, como decía la abuelita, está salado. El ministro se enferma, está con COVID, está hospitalizado, y empezábamos a trabajar sobre temas importantísimos. Por ejemplo, el que se haya transparentado y saber que no había un plan de vacunas y que se haya hecho por lo menos ya un plan de vacunas para saber qué es lo que vamos a hacer. El que se haya transparentado las listas de las gentes que se vacunaron y que se vacunaron en las salas VIP y los vivísimos que se saltaron las listas. Pero ¿por qué es tan grave este tema? ¿Por qué es grave esta falta de ética y moral de esta gente que no entiende del dolor del resto de la población?
porque el quitarle la vacuna a una persona que está en primera línea, como ustedes están diciendo, los que estamos al frente, si usted me pregunta si yo estoy vacunado, yo no estoy vacunado todavía. Y estoy arriesgando mi vida día a día respecto a estos temas. Y yo no me he podido vacunar precisamente por esos vivísimos que se han aprovechado de vacunas y han impedido que yo pueda tener la oportunidad de supervivencia. Y así, de varios médicos, 392 médicos a esta altura de muertos, por favor. Y enfermeras, ciento y más, y odontólogos, y psicólogos, y químicos farmacéuticos, y tanta gente que ha fallecido en esta pandemia, y la población que ha fallecido, y los vulnerables, los adultos mayores que han fallecido, que se han enfermado, realmente indigna. Entonces estamos en una situación muy precaria en los temas de control de la pandemia y de la salud pública y de la vacunación. Lamentable lo que pasa en el país. Esperemos que podamos cambiar esto ya, ojalá Dios quiera, ya mismo, 11 de abril. Doctor, se está planteando a los candidatos a la presidencia de la República, ya son dos solamente, Andrés Arauz y Guillermo Lasso, para que se hagan precisiones en las propuestas para la salud. Ya por la Asamblea ya pasó las reformas al Código de Salud. Ya se estableció un nuevo mecanismo durante la pandemia que iban a interactuar los organismos de salud en el país. Se ha planteado que los municipios participen. Se ha planteado que los consejos provinciales participen, que los gobiernos autónomos, también las juntas parroquiales participen. Se ha convocado a toda la comunidad, a la academia para que participe. Pero aquí hay un problema de fondo y grave, como los temas que ustedes tratan en las enfermedades. Parece ser que el cáncer, el tumor que no se puede extirpar en las instituciones del Estado es la corrupción. Y esto se debe a un desorganizado Sistema Nacional de Salud, doctor. El IES, por su lado, con un presupuesto enorme, víctima de una corrupción gigante. Los hospitales públicos colapsados y todo, pero con una corrupción enorme, repartiéndose los hospitales a cambio de votos en asambleas nacionales. Por otro lado, los organismos que tienen los recursos sociales acumulados, los fondos para poder ayudar a sus tropas, a sus afiliados, etcétera, invadidos de la corrupción. El país demanda un plan nacional integrado de salud. De nada nos servirá tener un nuevo gobierno si el plan sigue siendo el mismo. Como dice la Biblia, no se puede poner parche nuevo en vasija, en odre viejo. Doctor, ¿qué ha planteado la Federación Médica para un plan nacional integral en que realmente todo el sector público y privado de la salud pueda integrarse, porque la pandemia tiene para rato en la República del Ecuador? Sí, muchas gracias. La pregunta es absolutamente clara respecto a qué se debería hacer. Nosotros les hemos planteado, hemos mandado como Federación Médica Ecuatoriana y Federaciones Unidas de Profesionales, más la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, con Fernando Zacoto al frente, una serie de cuestionarios a los dos candidatos respecto precisamente a lo que usted está comentando. ¿Qué es lo que están pensando respecto a la salud pública del país? Y usted puede creer que no hemos recibido contestación, por ejemplo, del candidato Arauz. No hemos recibido contestación y hemos visto un video que sale de médicos, que nos da pena ver médicos que lamentablemente estuvieron involucrados en todo el tema solamente para hacer un paréntesis, involucrados, por ejemplo, en todo lo que ha significado en la debacle de la salud pública, con corrupción de por medio. El sine qua non de esto es la corrupción. Estamos absolutamente de acuerdo. Entonces les preguntamos, ¿cuál es la idea de ustedes? Y la idea de ellos no es que no tienen ideas, simplemente siguen repitiendo la misma retórica de siempre, que ha acabado con la salud pública del país, que acabó con el Izquieta Pérez, que acabó con el sistema de epidemiológico en el Ministerio de Salud, que acabó, por ejemplo, con una idea racional de dividir al Ecuador en zonas, etcétera, que sean absolutamente manejables de acuerdo a la población, que acabó con el tema de la atención primaria en salud. Hicieron hospitales y están felices con los hospitales, sí, perfecto los hospitales, pero ¿a qué precios? ¿Con qué sobreprecios? ¿Con qué corrupción? Estamos felices con los hospitales y no hay médicos, están felices con los hospitales y no hay insumos, no hay equipos, no hay esto, no hay lo otro, no hay lo demás allá. Entonces, este programa absolutamente claro
de la integración de un sistema nacional de salud integral, público, privado, en donde estén absolutamente articuladas todas las instituciones que hacen salud, es mandatorio en este momento en el país. Y la atención primaria en salud, totalmente. ¿Qué hemos hecho los gremios? Los gremios hemos firmado acuerdos con las municipalidades, Asociación de Municipalidades del Ecuador, para que de ahí, en la parte... Se nos interrumpió el audio, doctor. Perdón, doctor, estamos sin audio. Por favor, a ver si vuelve a reconectar el audio correspondiente. Diálogo con el doctor Santiago Carrasco, presidente de la Federación Nacional de Médicos del Ecuador. Lo estábamos escuchando, doctor, en esta propuesta que han hecho los candidatos, que en el caso, usted indica, del economista Andrés Arauz, no ha respondido a las propuestas, preguntas, inquietudes que ustedes formularon, doctor. Siga. Sí, entonces le decía que lo que nosotros hemos hecho como gremio es firmar un convenio con las municipalidades, con la Asociación de Municipalidades, para trabajar precisamente en territorio, para activar los líderes comunitarios, para activar los vigilantes epidemiológicos comunitarios, para activar todo esto que significa la investigación de la cero conversión, cómo estamos de inmunidad en el país, para dar todos los recursos para las universidades que investiguen sobre la genómica viral, las variantes que están circulando, todo esto que es fundamental para hacer un trabajo adecuado y tomar las decisiones en salud pública epidemiológicamente, científicamente, para poder combatir esta pandemia en la comunidad. Ahí se ganan estas pandemias, y el tema de vacunación que tenga una lógica en el asunto, ya de una respuesta adecuada para que el plan de vacunación se vaya dando en las fases que se han propuesto. Todo esto estamos luchando y seguiremos luchando, pero no vamos a aceptar jamás las mismas gentes que han llevado a este país a semejante situación de debacle en todo sentido, especialmente en salud, perseguidos, criminalizados, mataron a los maestros de la medicina ecuatoriana, les expulsaron de los hospitales. Ahora hubiéramos estado por lo menos con una reserva intelectual, moral, ética de los maestros de la medicina, que muchos de ellos fallecieron secundario a que fueron expulsados de sus hospitales, fueron sacados con pistola en mano, en una forma realmente criminal y grotesca hace ya un tiempo atrás. Entonces, esa es la situación de salud en el país. Esto tiene que cambiar, de hecho que tiene que cambiar. No pueden ser los mismos que manejaron todo esto. 15 años han estado manejando toda esta situación, ya basta. Tiene que acabarse esta situación, porque caso contrario el país no tiene salida en este momento. Doctor, ¿cuál es la realidad actual de la situación sanitaria realmente con la pandemia? ¿Y qué es lo que primeramente, una vez que ya se instale el nuevo gobierno, debe realizar? Porque no se puede esperar más tiempo. La situación es crítica en estos momentos. Entonces, quisiéramos conocer cuál es la realidad actual para saber la magnitud del problema sanitario que vivimos. Ya. Primerito, la mesa de expertos, la mesa situacional, la mesa de crisis, la mesa de expertos para los lineamientos en esta pandemia. Gente que sepa, que conozca y que dé los lineamientos en esta pandemia absolutamente claro. Y tienen que estar por debajo de esta mesa de expertos, todos, COEs, nacionales, provinciales y todos, absolutamente todos. Mesas de expertos también a nivel de las municipalidades y de los GATS, etcétera. La activación de los líderes comunitarios y de los vigilantes epidemiológicos comunitarios. La activación absolutamente clara del plan de vacunación en menor tiempo posible a la mayor cantidad de gente para lograr la inmunidad en rebaño. Eso es también absolutamente claro. Y eso, manejar este tema, entendemos que está en la prioridad número 1 de las personas que están en este momento lidiando por la presidencia de la República. Estos son cosas que se deben hacer y realizar. Los estudios de investigación de la genómica y de la cero conversión en el país, y la toma de decisiones a través de todos estos temas de tipo científico y, como estamos diciendo, académico y todo. Todas estas cosas son fundamentales de inicio. Ni siquiera se instala el 24 de mayo, el 11, a partir del 11 en adelante, tiene que estar esta gente, ya, la que gane, decir, vean, señores, vamos a hacer esto, vamos a tomar estas medidas, vamos a seguir adelante con esto, la única forma que entendemos, y vuelvo y les repito, no es que sea, ojalá fuera un invento
hecho aquí en el Ecuador. ¿No? Este es un tema que ha dado resultados absolutamente claros en países latinoamericanos, fundamentalmente como Chile, por ejemplo, como Costa Rica, por ejemplo, como Uruguay, por ejemplo, que han dado soluciones a estos dramas, como les estoy contando en este momento. Doctor, ¿no sería oportuno, de igual manera, como usted plantea, las mesas de expertos se dé un baño de verdad con transparencia total para elaborar, organizar y planificar el sistema de financiamiento de la salud ecuatoriana? El actual gobierno apenas se ha dispuesto el 2,8%, si mal no recuerdo, del Producto Interno Bruto para el presupuesto de la salud en el país, cuando la Constitución establece el 4%. Perú, que está en situaciones similares a las nuestras, luchando contra el COVID, está planteando aumentar el 8% el ingreso del Producto Interno Bruto para la salud, porque ahí radica la importancia total en el financiamiento. Acá nos estamos debatiendo en estos momentos para saber si en esta angustia, al no tener recursos económicos, porque no está activo el país productivamente, igual en todo el mundo los países están así, se está acudiendo a la reserva. Se indica que inclusive ni siquiera tenemos, porque son dineros que tienen que ver con los municipios, con la propia banca, lo que es el encaje bancario, con los recursos que tienen que ver en instituciones, son dineros que ya están ahí como reserva. Sin embargo, sobre esa reserva se está debatiendo si de ahí se toman recursos para estos casos emergentes que se están dando en materia de salud, para las vacunas, para entregar dinero como un candidato ha planteado a la población, como han hecho en Estados Unidos, para enfrentar en algo la crisis, etcétera. ¿Qué han planteado ustedes sobre el tema de financiamiento? Porque sin recursos, doctor, nos quedamos en excelentes ideas. Sí, los recursos son absolutamente claros y desde el inicio. Nosotros ayer estuvimos en la Comisión de Fiscalización por el juicio político al ex ministro de Salud, Ceballos, y ahí hemos mostrado los documentos que desde el inicio, desde marzo del año 2020, planteamos el primer punto, el tema de bioseguridad y protección a todo el personal de salud. Y el segundo, el tema de presupuestos, y que los presupuestos para la salud tienen que ser prioritarios, tienen que ser de la mayor cantidad de presupuesto para la salud, por lo menos, como usted acaba de decir, el 4% que esté en la Constitución, fundamental, y que se priorice. ¿Qué es lo prioritario? Les decíamos en ese tiempo, la salud. Y lo prioritario en este momento, estamos en una guerra por la vida del país, de la vida de su población, es la salud, y por lo tanto todos los recursos tienen que ir prioritariamente hacia el tema de salud. Se los dijo hace un año y más, y ahora lo volvemos a repetir, ahora con ustedes lo volvemos a decir, este es una prioridad, estamos en una guerra a muerte, y por lo tanto en estas guerras lo prioritario y los recursos tienen que ir en este momento al ámbito de la salud. Doctor Santiago Carrasco, respecto al personal, ¿existe en estos momentos suficiente personal médico para atender la pandemia que ha recrudecido en estos últimos días? Otro de los temas que habíamos dicho también, el del asunto de personal. Por ejemplo, personal profesional especializado como médicos familiares y todo, que les tenían casi alrededor de 1 año y medio que no les habían dado ya después de haber terminado su tiempo de especialización, no les daban ya los nombramientos para las devengaciones y todo este tipo de cosas para que entren ya al sistema de salud. Peleamos, por ejemplo, con eso, peleamos con todo el tema de formar a gente joven, los rurales que ya habían terminado y que estaban en el desempleo, formarles en el manejo intrahospitalario, por ejemplo, del COVID, exclusivamente para COVID, es decir, estos médicos se formaban en un tema de una especie de un diplomado, de una maestría, no podemos hablar maestría por el tiempo, pero de un diplomado absolutamente claro de manejo de COVID exclusivo, tanto en el hospital, es decir, fuera de terapia intensiva, como el manejo de terapia intensiva. Tampoco hicieron caso. Formar y pedir a la gente, nuevamente a estas profesionales que fueron expulsados, a los que han sobrevivido la expulsión, esta gran daño que le hicieron a la salud,
pública del país, votando a maestros de la medicina ecuatoriana, gente con mucha experiencia, volverles a activar y volverles a pedir que vengan a colaborar en esta pandemia, tampoco lo han hecho. Es decir, la necesidad de profesionales de la salud absolutamente clara. Los gremios y los médicos dispuestos a arrimar el hombro y dar la vida en esto sin ningún problema, y hemos estado haciendo eso durante toda esta pandemia. Pero esta gente no ha sido capaz de activar este tema y decir, vengan, todos los profesionales, todos los que quieran trabajar, todos los que quieran arrimar el hombro, todos los que quieran proteger a la población. Ahora están teniendo que lamentablemente sacar, por ejemplo, traumatólogos, sacar, por ejemplo, laboratoristas, sacar, por ejemplo, dermatólogos para que vayan a terapias intensivas a atender pacientes COVID, con una cosa pero totalmente fuera de foco y lógica, en vez de lo que se hubiera hecho. Ya les estoy contando esto de un año atrás, de la formación de este personal exclusivamente en el manejo de pacientes COVID. Es un tema que ojalá también nos hubiéramos inventado, pero que ha sido una respuesta latinoamericana en todo lo que ha sido formación del recurso humano para esta pandemia, que hubiera sido fundamental. Y seguimos en el tema, vamos a seguir insistiendo, porque esta pandemia no es que ya se acabó ahora, esta pandemia lamentablemente nos acompañará mucho tiempo. Doctor, la pandemia que empezó el domingo 4 de abril se recordó un año acá en Guayaquil, particularmente cuando nos azotó y diezmó. Cerca de 10.000 guayacenses y guayaquileños murieron porque nos sorprendió con los mecanismos, el cerco epidemiológico, ¿verdad? Que no funcionó, la inexperiencia por parte de los municipios en atender estos problemas, a pesar que tienen su estructura de dispensario, de su centro de salud, etcétera. Pero está claro una cosa, que son ustedes los médicos que tienen que liderar e ir estableciendo la ruta a seguir de todos los sectores públicos y privados. En este momento hay varios temas fundamentales, doctor. La pandemia nos ha enseñado que tenemos que tener oxígeno en los hogares. Y ayer veíamos dramáticos reportajes vendiendo hasta en $100 la provisión de un cilindro de oxígeno que apenas durará unas cuantas horas o días para un paciente. Vemos la desesperación de la población llamándose uno al otro. Oye, ¿tienes Ivermín? ¿Tienes acitromicina? ¿Tienes paracetamol? ¿Tienes tal pastilla? Porque no hay en los centros que abastezcan al país. Entonces, si estamos viendo que la población, doctor, es la que está, yo también padecí el COVID, estuve aislado 3 meses. Somos los que tenemos que encerrarnos y ver cómo sobrevivimos. Ahí es que nos acordamos de que se necesita urgentemente al próximo gobierno obligarlo, no solo pedirle, y solo usted lo puede hacer por su conocimiento, para que se establezca en ese plan nacional todos estos valores agregados que desangran económicamente y la población no tiene plata. Está el tema de las diálisis, que no se pueden salir a hacer porque los hospitales están ocupados con el COVID. Está el tema del cáncer, está el tema de enfermedades catastróficas, doctor, está el tema de la diabetes. Entonces, estamos rodeados de un sistema de enfermedades que nos encuentran desarmados en la organización de un solo frente de trabajo, doctor. Adelante. Sí, como usted decía, primero la integración de la parte pública y privada, esto es absolutamente claro. Los hospitales públicos están en el tema COVID, están saturados de pacientes COVID y no dan abasto para más. Y en la parte privada debería activarse ya absolutamente con todo el resto de enfermedades no COVID, enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión, diabetes, enfermedades raras, enfermedades catastróficas, en todo el tema de sanitario a nivel marginal, urbano, marginal, rural, en el asunto de la nutrición infantil, del tema de la mortalidad materno-infantil, del tema de dados en todo esto, el tema de las vacunaciones para los niños, para la gente que esté absolutamente en las reservas totales que tiene que estar para continuar con los planes de vacunación. Es decir, todo el resto de enfermedades tiene que estar integrada absolutamente claro y no descuidada. Aquí lamentablemente se descuidó. ¿Y por qué se descuidó? Porque no están trabajando conjuntamente, como ya hemos dicho, la parte pública y privada.
el tema, estamos en una emergencia, y en esta emergencia todos debemos arrimar el hombro. Alguien decía ayer en la comisión que les estaba contando, el Estado dice ya está, los hospitales estatales están dedicados al COVID y los privados, dice, les cobran a los pacientes que vienen por COVID y no les dejan sacar si es que se mueren los cadáveres hasta que no paguen. ¿Y cómo puede ser que los privados cobren? Y entonces, este tema de una ignorancia total de lo que significa el tema de salud. ¿Por qué digo esto? Cada paciente que ingresa a un hospital público no le cuesta al paciente, no le cuesta del bolsillo al familiar, le cuesta al pueblo, le cuesta a la población, le cuesta al país, le cuesta al Estado. A todos nos cuesta una estancia hospitalaria en terapia intensiva de alrededor de entre 70,000 y 120,000 dólares le cuesta. A usted le cuesta, a mí le cuesta, a todos. Y en la parte privada, obviamente, ahí tiene que usted sacar la tarjeta de crédito, vender la casa, hacer lo que sea. Pero si estamos en un tema de integración, es decir, todos los costos que significa el tema de COVID, pacientes que llegan a terapia intensiva, es el fondo que hemos hablado de salud, un fondo común en el que tanto privados como públicos estén absolutamente claros que deben atender a los pacientes y que será el Estado el encargado de solucionar este tipo de problemas para que evitarnos precisamente que la gente pobre, humilde, no pueda acceder a servicios, por ejemplo, en la parte privada, que todavía podrá haber una u otra cama, porque también están saturados, y entonces poder solucionar de alguna manera. Y que el resto de enfermedades que no están cuidadas, no están controladas, hasta que salgamos de este tema, de hecho, la parte privada también, y la gente pueda tener acceso a los servicios de atención privados, los prestadores privados de salud, y que luego de cualquier forma cruzaremos cuentas y todo el asunto para poder salir de esto, pero todos debemos arrimar el hombro. No se ha hecho ninguna cosa de eso, no se han hecho acercamientos, no se han buscado las formas de soluciones para salir de esta pandemia, porque no tienen ideas, porque son corruptos, porque no están en el tema de buscar con manos limpias el bien común, solo están pretendiendo enriquecerse a costa del dolor de la gente. Ese ha sido lo grave de este país, eso ha sido lo grave aquí, no solamente en Ecuador, sino en Latinoamérica entera, y entonces esto es lo que debemos romper, esto es de lo que el próximo gobierno debe romper y empezar a trabajar con una lógica de beneficio para la comunidad, del bien común, de sacar adelante al país, de pensar en el pobre, en el humilde, en el vulnerable. Esta es la idea. Esto de los oxígenos, por ejemplo, lamentablemente con las empresas que entregan oxígeno, que han estado en mantenimiento, que han estado en construcción, que han estado en no sé qué cosas, y la gente se ve y se desea un tanque de oxígeno. Esto no puede ser, esto es falta de previsión, esto es falta de un manejo adecuado respecto a todo este tipo de cosas. Debe cambiarse esto, debe venir gente con ideas, debe venir gente con experticias, debe venir gente con conocimientos, que entienda de la salud pública, de la administración de salud pública, y les puedo asegurar que vamos a ver días mejores para el país. Doctor, muchísimas gracias. Queremos agradecerle algún mensaje importante a la población, ahora que el gobierno indica que han llegado nuevas vacunas, etcétera. ¿Cómo se están organizando ustedes para que se siga vacunando a los médicos, también los muchachos de las universidades que están finalizando sus actividades de medicina rural, etcétera? Y recomendaciones que siempre hay que recalcar para la población. Adelante, doctor. Siempre estamos en el asunto de recomendar el uso de las mascarillas. Las mascarillas es fundamental. Esto, les soy sincero, creo que esto me ha salvado la vida. El tema de la mascarilla. No me desamparo de la mascarilla todo el tiempo. El asunto del distanciamiento. 2 metros de distancia por lo menos. El asunto de no salga de casa de no ser necesario. El asunto de no vaya a fiestas clandestinas, no vaya a sitios de conglomeración. Evite todo ese tipo de cosas. El lavado de manos, el gel alcohol, el alcohol. Todos estos temas son fundamentales para irse protegiendo de este asunto. Si quiere usar un tema de un visor, utilícelo, porque también es bueno, porque también impide el paso de las gotas de saliva por donde el virus viaja en el aire. Todas estas situaciones son fundamentales para protegernos y proteger a nuestros vulnerables, a la gente adulta mayor, a los niños, a las mujeres embarazadas, etc. Todo esto que sigue siendo fundamental, estemos vacunados o no estemos vacunados. No sabemos, porque alguien que diga que sabe del virus
no sabemos nada. Y este virus está actuando de manera, pero terriblemente agresiva, con nuevas variantes mucho más agresivas, de reinfecciones pese a la vacuna, de infecciones pese a la vacuna. Es decir, estamos viendo cosas terriblemente agresivas que estamos aprendiendo como humanidad y que tenemos que ir tomando los pasos de ya países que tienen la experiencia en esto y nosotros ir acogiendo de acuerdo a nuestra idiosincrasia, de acuerdo a lo que somos, de acuerdo a nuestro país, lo mejor para tratar de proteger a nuestra población. Nada más y Dios les pague. Les agradezco. Gracias a usted. Gracias a usted, doctor. Muchísimas gracias. Ha sido el doctor Santiago Carrasco, presidente de la Federación Nacional de Médicos del Ecuador, ecuatorianos.